Bueno, vamos a continuar con las sesiones de esta mañana y vamos a tener la última de las ponencias que recoge y presenta los resultados del proyecto de investigación sobre Georgiana Goddard King, y me cabe el honor de presentar a Manuel Rodríguez, que no solo es uno de los mayores especialistas en el Camino de Santiago, sino que además es un gran amigo y además gran amigo de las lecciones jacobeas, de manera que es de justicia también manifestarlo. Manuel Rodríguez es licenciado en Ciencias de la Información y es doctor en Comunicación Audiovisual. Fue profesor asociado en la Universidad de Santiago y ejerció como periodista en medios de comunicación hasta que en el año 92 se incorpora a la Sociedad de Gestión del Plan Xacobeo de la Xunta de Galicia. Posteriormente, inició una tarea propia de divulgación e investigación en materia jacobea, y fruto de ello son, entre otras iniciativas, sus libros sobre los años santos compostelanos, sus guías jacobeas de las ciudades de Santiago y A Coruña, muy recomendables si podéis conseguirlas, sus artículos y conferencias en diversos países y, sobre todo, la dirección y autoría principal de la gran enciclopedia del Camino de Santiago, Diccionario de la Cultura Jacobea. Esta obra, en 18 tomos y con 3.000 entradas, se publicó en 2010 y la distribuyeron diarios de toda España. Actualmente, esta obra es la que se puede consultar, y supongo que habéis consultado muchas veces, en Internet como Xacopedia, aunque, como Manolo lamenta, está sin revisar y sin actualizar lo que está colgado en Internet. Pero aún así, sin actualizar y sin ampliar, sigue siendo la principal fuente de referencia para una gran cantidad de temas históricos y culturales relacionados con el Camino de Santiago. Entre otras distinciones y premios, Manuel Rodríguez ha sido reconocido con el Premio Internacional Aymeric Picot a la divulgación en el Camino de Santiago. En su conferencia en estas lecciones nos va a exponer cómo enfoca Georgiana Goddard King en su libro The Way of St. James los milagros, leyendas y tradiciones jacobeas del Camino francés. Manolo, cuando quieras. Gracias a Miguel Ángel por la presentación. Y bueno, voy a empezar advirtiendo, os conozco a la mayoría, entonces ya sabéis un poco cómo soy, pero bueno, yo no soy historiador, he hecho una gran divulgación, trabajo todo lo que puedo a favor de la divulgación del camino y del conocimiento cada vez más exacto posible, de ahí que surgiese, por ejemplo, la enciclopedia del camino, que fue un trabajo descomunal, y bueno, salí vivo y yo con eso ya me conformo. Lamento mucho que no esté actualizada, es cierto, ni actualizada, ni mejorada, ni ampliada, porque fue un trabajo que se hizo. Esa enciclopedia, con sus 18 tomos, lo hicimos en menos de un año. Entonces, siempre hay errores y cosas, pero bueno, es una pena que no se actualice. Y bueno, decía que que soy periodista, no soy historiador, o sea que disculpadme si meto la pata en algo, siempre intento hacerlo lo mejor posible, pero bueno, a veces se falla. Y después tengo otros dos defectos para esta exposición, que son los siguientes, ¿no? Aparte de no ser historiador, soy muy desordenado, lo hablaba ahora con Miguel Ángel, con Cajigal, que yo, hasta que tengo una cosa muy ordenada y me cuesta muchísimo, no hago casi nada, y esto lo tengo a medio ordenar todavía, o sea que... Y a mayores no soy nada objetivo, porque a mí el personaje, la persona de Georgiana Goddard King, me resulta desde hace más de 20 años que la conocí, aunque yo apenas hablo inglés, pero sí me acerqué a su figura, me interesaba mucho la parte de Finisterre, del Finisterrae y tal, y la admiré desde el primer momento, por muchas cosas, ¿no? Que no voy a repetir aquí, porque imagino que ya se habló ayer y hoy por la mañana con Novo y todo eso. Bueno, pues esto quiere decir también que si tenéis que tirarme huevos o tomates, que me los tiréis. ¿No? Como no me van a dejar tal, o sea que libremente. Ya sé que no tenéis ni huevos ni tomates aquí, o sea que me voy a librar. Bien, comenzamos entonces. Os voy a poner una serie de fotografías. Yo no soy muy partidario del PowerPoint, de las fotos sí, pero poner ahí muchas cosas. Eso sí, como soy periodista, mantengo un rigor exquisito en identificar las imágenes, ¿no? Porque los periodistas, aunque ya sabéis que los políticos a veces nos ponen a parir, pero bueno, ya ellos. Un periodista puede ser de derechas o izquierdas, pero si es periodista yo creo que siempre primará la labor. Cada uno piensa lo mismo que los jueces, en fin. Bueno, yo, como os digo, admiro muchísimo desde hace muchos años a la persona de Georgiana Goddard King,
Y la admiro sobre todo por ser una pionera, por lanzarse a un camino francés olvidado en aquellos tiempos, a principios del siglo XX, completamente olvidado. La memoria popular incluso se había olvidado. Y entonces que una mujer norteamericana que viene con la idea de hablar sobre escribir y documentarse sobre el románico, de repente, de pronto, cambie y decida hacer ese trabajo, pero centrado en el camino francés, en el camino de Santiago, para mí resulta admirable que tuviese esa visión, ¿no? Y después que superase 200.000 dificultades de todo tipo, que cuando salga la traducción de Patricia Fra, que la pobre, claro, que traducir a Georgiana Goddard King es complicadísimo, ¿no? Porque es una mujer que yo creo que le surgían las ideas a borbotones, iba metiendo y metiendo cosas y cosas y más cosas y más cosas. Pero a mí me resulta maravilloso. Yo a Georgiana Goddard King, como a todas las personas que quiero, las acepto como son, con sus virtudes y sobre todo con sus defectos. Y eso que quiero que conste en acta ese tema, y voy a comenzar ya. Simplemente en favor de que yo voy a hablar desde principios del siglo XXI, ¿no? Ella escribió hace más de 100 años, entonces, bueno, en algún momento puedo parecer injusto, pero para nada, insisto. Yo admiro su figura y voy a intentar ser lo más preciso posible en este sentido, sabiendo que yo soy poco preciso, ¿no? Entonces, simplemente eso. Yo creo que esa es la cuestión, porque yo siempre digo que quien abre camino no completa la obra, y es mejor que no la complete. Pues un poco esto sucede con Georgiana Goddard King. Mejor que no hubiese completado la obra, porque así estamos hablando de ella, y porque no, por pura lógica natural, no tenía por qué completarla. Con que nos abriera ese camino maravilloso que nos abrió sería estupendo. Dicho esto, simplemente como una brevísima introducción, ella es la primera que escribe, esto ya lo se habló aquí, sobre el camino francés, que lo realiza como peregrina, viajera, casi diría yo que expedicionaria, ¿no? Porque quien abre camino es a veces más que un viajero, es alguien que participa de una expedición, es un expedicionario. Y en ese sentido, aquí sí, pero bueno, hay que reconocer que en Francia ya estaban trabajando en estos temas, como yo os pongo ahí, lo saqué de vuestra fundación. Camille Do ya estaba trabajando, él hace los primeros trabajos profundos, incluso de la propia peregrinación, del propio camino, pero a veces centrado sobre todo en Francia, la investigación de todo lo que tenía que ver con las canciones, con las tradiciones jacobeas. Está Bédier con todo el estudio de las canciones jacobeas, de las leyendas también, del propio, como vamos a ver, del propio Calistino, Gastón París, incluso antes, ya a partir de mediados del siglo XIX. O sea, ya había gente trabajando en esto, pero ella es la primera que se echa al camino en España, lo hace y centrada más que nada en temas arquitectónicos, que era su pasión en este sentido, y artísticos, pero claro, poco a poco, según lo va realizando, va descubriendo el camino, y el camino era más que arquitectura y arte. Y ahí es a donde quiero llegar. Era también leyendas, tradiciones, ritos, costumbres, y los descubre, aunque, insisto, no era su objetivo, pero expurgando en el libro vamos encontrando cosas que es de las que yo voy a hablar, fundamentalmente de estas tres. Y yo me voy a referir a lo que ella descubre a pie del propio camino. Todo lo que os voy a mencionar es lo que ella menciona en algún momento, de forma más o menos directa, relacionado directo o indirectamente con la peregrinación, en esta cuestión. Insisto, siempre a pie de camino. Y porque, por ejemplo, también apunto, incluye muchísimas leyendas, tradiciones que están relacionadas con el trazado, con los territorios, con las ciudades, con las poblaciones por las que pasa el camino, pero no los centra en la materia jacobea. Yo me voy a centrar en la materia jacobea, aquellos que tienen que ver con la materia jacobea, y lo haré a través de milagros, leyendas y tradiciones. Y puntualizo brevemente a lo que yo entiendo por esto. Milagros es la intercesión o la aparición sobrenatural, con Santiago siempre como protagonista. Leyendas populares ocultas con un sentido inmaterial y sin esa vinculación que tienen los milagros. Y tradiciones
tradiciones, costumbres, sin entrar en el apartado etnográfico, que voy a intentar apartarme de él, que no es cuestión mía. Tradiciones las que tienen un componente material añadido a su sentido inmaterial, atávico, legendario. Se concretan estas tradiciones a través de una resolución material a través del rito. Se está transitando por un espacio físico y lo que mejor representa esa conexión inmaterial, esa conexión simbólica con el espacio, es el rito. El rito es lo que nos permite tocar. Por eso yo lamento mucho que la catedral cada vez, los ritos, que entiendo el paso del tiempo, pero el Camino de Santiago hace ese doble viaje, ¿no? Un viaje inmaterial y un viaje material. Ambos son necesarios. Entonces, bueno, el rito es el que, de alguna manera, a los antiguos peregrinos y a los modernos, por eso dejan las piedrecitas en todos los lados, los alimenta. Bueno, pues dicho esto, empezamos ya. Por cierto, esa foto que he puesto ahí, de mi amigo Salgado, es una postal y que demuestra que había peregrinos ya a principios del siglo XIX y a finales del XIX. Muy pocos, esta foto. Esta foto es ahí, como pongo la Cruz de los Peregrinos, a la salida de Roncesvalles. Y había peregrinos, muchos eran más bien gallofos, pero no eran además solo españoles, había algún alemán, algún francés, en fin. La memoria no había muerto del todo. Estaba semi-enterrada, pero asomaba un bracito. Empezamos entonces por los milagros que desarrolla King en The Way of St. James. Y voy a seguir King, sabéis, imagino que ya se habrá comentado aquí, empieza por el camino aragonés, no por Roncesvalles, que es lo típico actualmente. Es una pena que la gente no haga el camino aragonés, porque es maravilloso. Y yo imagino, no sé si lo comenta en su obra, imagino que lo hace, ¿por qué? Porque está la Catedral de Jaca, está San Juan de Peña, y se ve que le atrae más pues, que lo que era Roncesvalles, que lo trata en el tercer tomo y casi de pasada, ¿no? Entonces, siguiendo ese itinerario, también el de Roncesvalles, lo primero que la primera referencia que tenemos de milagros es el de los 30 peregrinos de Lorena, que aparece en el Códice Calistina, que se produce en los puertos de Cice, un poco antes de Roncesvalles, y que es uno de los milagros más difundidos después del de Santo Domingo de la Calzada, del peregrino ahorcado. Yo creo que es el segundo más difundido, yo no sé, en fin, por lo menos a nivel iconográfico seguro. Y bueno, pues ella... el códice, ya veis que estoy siendo desordenado, como os prometí. El Códice Calistino no se había hecho la transcripción del Códice Calistino, y voy a reivindicar aquí un personaje que la hizo, también norteamericano, que fue Walter Muir Whitehill. Bueno, pues este hombre, que también estaba relacionado con los hispanistas norteamericanos, hace la transcripción, una labor durísima, complicadísima. Tiene que venir, creo que dos veranos a España desde Estados Unidos para venir aquí a la catedral y ir haciendo la transcripción poco a poco en los años 30, y que algún día también tendrá que ser recordado ese personaje, ¿no? Porque quien trabaja duramente desde el anonimato merece todo el reconocimiento, porque gracias a él, aunque después se hizo una transcripción hace 15 o 20 años, Noya y Klaus Herbes creo que fueron, la suya fue la primera y permitió que fuese traducido el códice al español y parte al francés, en fin. Él, gracias a esa transcripción, que sabéis, por cierto, que estuvo a punto de perderse, es más, de ser quemada, porque cuando fue la Guerra Civil, lo que era el Seminario de Estudios Gallegos, que fue quien colaboró en esa transcripción de Walter Muir. Bien, pues esto lo contaba Díaz Pardo, yo lo recogí de Díaz, no sé por dónde lo tengo, pero lo tengo. Lo contaba Díaz Pardo, que se incautaron todo el patrimonio que estaba en el Seminario de Estudios Gallegos, que es el actual Par de Sarmiento y que pertenece al CSIC. Bien, pues, y quemaron bastantes cosas.
una de las que iban a quemar era la transcripción. Así se las gastaban. Y, o sea, desde la ignorancia absoluta, total y monumental. Bien, pues fue un canónigo de la catedral, Carro, que era miembro del Instituto Padre Sarmiento, le dijo, eso no. Y así se salvó la transcripción. Bueno, esto lo cuenta Díaz Pardo. Bueno, un pequeño homenaje y un pequeño inciso para Walter Muir. Y esto viene a cuento porque Georgiana Goddard King no toma estos milagros, no se documenta del propio Códice Calistino, lo hace de los Acta Santorum, del libro de Santiago, 1729 creo que es, donde aparecen los milagros, los 22 milagros del Códice Calistino, del libro segundo, ¿vale? Entonces ella los toma de ahí, pero más o menos yo lo he consultado y más o menos, aunque no hay grandes variaciones, pero bueno, que conste que no lo toma del Códice Calistino porque era imposible, ella se documenta muchísimo, pero hay cosas que son imposibles, y una de ellas era, no estaba sin hacer la transcripción y no podía ir más allá, pero en los Acta Santorum no tiene problema y este milagro de los 30 peregrinos de Lorena lo refleja a través de los Acta Santorum. Y no aporta, más o menos se ciña lo que es el milagro en sí, lo menciona y ya en pleno camino no vuelve a referirse a otro milagro relacionado con el mundo jacobeo hasta la zona entre Estella y Logroño, donde el Códice Calistino sitúa otro milagro. Que, por cierto, para que tengáis la referencia y veáis que ella no, más o menos, el porcentaje de milagros jacobeos que cita a lo largo del camino está bastante bien, porque yo me molesté, ya lo había leído, pero bueno, me molesté en consultarlo yo mismo, y de los 22 milagros del libro segundo del Códice Calistino, hay 1, 2, 3, 4 en los que se identifican con el camino francés, solo 4, donde hay una referencia espacial, ubicación perfecta en el camino francés. Después de los otros milagros que están fuera de este libro y que también incluye el códice, está también el de Arzúa y hay una referencia también a un peregrino que tiene que ver con Burgos. Pero son, en el libro segundo, solo 4 y Georgiana Goddard King va a hacer mención a 2 de ellos. Bien, quiero decir que está bastante bien en la media para las dificultades documentales inmensas que tenía en aquel tiempo. Pues este segundo milagro entre Estella y Logroño es un milagro no tan conocido como el anterior, pero también interesante, y que narra la historia de un peregrino, es de película, si tenéis ocasión, leeros este milagro en el códice, que está muy bien, de un peregrino que se encuentra con el apóstol Santiago, está realizando el camino de Santiago, ya lo había hecho años antes, para pedirle al apóstol que protegiese su cuerpo porque era mercader, iba a ir a muchos sitios peligrosos y efectivamente tiene todo tipo de problemas, pero como él había venido en peregrinación a Santiago y el apóstol le había dado esa promesa de salvarlo, lo salva hasta en 13 ocasiones. Y vuelve a Santiago para darle gracias. Y el apóstol un tipo un poco abusón este hombre, ¿no? Lo ha salvado 13 veces, pero solo quiere que le salve su cuerpo, ¿no? Entonces, Georgiana Goddard King escribe lo siguiente, con su ironía, su distanciamiento, y dice lo siguiente, a ver en qué páginas tengo esto, 338. Bien, aquí. Escribe King, dice, por aquí, entre Estella y Logroño, situación geográfica. Por aquí, en el siglo XII, un hombre conoció a un mercader descalzo que llevaba unas cadenas a Santiago y escuchó cómo le habían vendido 15 veces, decía yo 13, 15, bueno, en el códice creo que pone 13, que le habían vendido 15 veces como esclavo y Santiago le había liberado por esa promesa, era un hombre cumplidor Santiago. En realidad, y aquí viene la ironía de King, en realidad al apóstol no le agradaba mucho el trato con esta persona.
Pero Dios todopoderoso, cuya paciencia es eterna, le llevó a hacerlo. O sea, era como una obligación que el apóstol tenía con Dios de ayudar a este impresentable, ¿no? Y en el códice lo especifica así, por eso King utiliza esta ironía. Dice el milagro en el propio Calistino, dice: estando en mi basílica, le cuenta el apóstol al mercader, estando en mi basílica solamente me pediste la liberación de tu cuerpo y no la salvación de tu alma. Has caído, y por eso has caído en esos peligros. Pero como el Señor se ha apiadado de ti, me ha enviado para sacarte de estas prisiones. O sea, el apóstol obedece. No le gusta el personaje, pero obedece. Y King, insisto, King lo toma con esta ironía. Añade después el milagro. Si puede pedirse lo necesario para el cuerpo, debe pedirse más la vida del alma, o sea, las virtudes, como la fe, la esperanza, caridad, castidad, paciencia, templanza, hospitalidad, largueza, humildad, obediencia, paz, perseverancia y otras semejantes, para que con ellas sea el alma coronada en las moradas siderales. Que me encanta este final, moradas siderales. Yo quiero estar ahí. En fin, algún día, no ahora. Cuento esto porque King, quizá desde un positivismo necesario, en gran medida, King en ningún momento acaba de entender esta relación tan directa de la peregrinación con el hecho del sacrificio, de la conexión con el más allá, no tiene, quiero decir, en definitiva, no tiene una visión demasiado positiva de los milagros. Los acepta, los incluye, pero mantiene un distanciamiento en todo momento. Cosa entendible, ¿no? No capta esa que hoy, todavía hoy está presente, en mi opinión, cuando tengamos la traducción completa, a lo mejor os cuento lo contrario, pero he intentado documentarme y no mantiene ese distanciamiento en el sentido de que no percibe que la peregrinación era también eso, era también lo que se cuenta en este milagro, era también ese viaje doble de cuerpo y alma, o de alma y cuerpo, incluso en el códice es más de alma y cuerpo. No sé si me entendéis. King esto no lo capta, es más, en algún momento tiene una visión un poco despectiva, pero es lógico también. Ella está hablando en un camino ya olvidado, en un camino semi-muerto, y que solo se esperaba que esos últimos peregrinos se muriesen y ya no hubiese ningún peregrino. Pero milagros es cuando el camino, justamente en su época de mayor decadencia, comienza a resurgir. Continuamos. Llegamos a Santo Domingo de la Calzada, el milagro de los milagros jacobeos, el más conocido, por cierto. Sí, ahí lo tenéis, Santo Domingo, el gallinero, el famoso gallinero. King aquí le presta un poco más de atención a este milagro. Lo que hace siempre, aunque en su recorrido se topa con ellos y los menciona, cuando tiene referencias, rara vez los vincula con los propios peregrinos. También entendible, porque, insisto, es que ya no había peregrinos. Entonces, ella no en ningún momento relata el impacto que estos milagros tenían en los peregrinos, cómo los impresionaba ver ese gallinero, porque los sigue impresionando hoy. Imaginaros en aquel tiempo, donde las creencias eran otras, mejores o peores, pero otras, muy, muy directas, muy profundas, muy atávicas, si se quiere. Entonces, ella se fija más en el milagro de Santo Domingo, en el milagro, ya lo conocéis, no lo voy a explicar, del ahorcado, siempre siguiendo los Acta Santorum, milagro del peregrino que va acompañando, el joven que va acompañando a sus padres y que es condenado, acusado de un robo falso en Santo Domingo, que sabéis que este milagro también aparece en el Códice Calistino, pero centrado en Toulouse
y sin con menos fuerza narrativa, por así decirlo, porque no está el gallo, no está la gallina, eso fue un proceso que se fue dando y que en Santo Domingo de la Calzada, por lo que sea, y incluyeron el tema este del gallo que resucita, que esto a los peregrinos los impresionaba muchísimo, un gallo que resucita. Además que los propios peregrinos estarían deseando comerse el gallo. Digo, coño, qué desperdicio, ¿no? Digo yo. Bueno, pues King, dejadme buscar la página. Aquí está. King lo cuenta así. Siempre, insisto, sin apenas vincularlo con el impacto que tenían los peregrinos. Dice, textual, dice, esta narración lo califica como el más famoso de los milagros y ella le da una interpretación etnográfica, simbólica. Dice, esta narración, como yo la imagino, escribe ella, aunque ocurre a la luz de la historia, ofrece un ejemplo muy delicado de un proceso de generación de mitos que tal vez se inventara après coup, no sé si lo digo bien en francés, après coup, para explicar algún relieve romano descubierto aquí en el siglo XII. Mr. Arthur Strong publica uno encontrado en la tierra del Rin que muestra todos los dramatis personae de esta leyenda. Le preocupa más este apartado que la propia relación de este milagro con la peregrinación, como digo. Bien. Los milagros, por ejemplo, que también estaban muy relacionados y avanzamos. Los milagros relacionados con los peregrinos y la Virgen sí se mencionan en la obra, de nuevo no vinculados con la peregrinación y con otras referencias que le interesan más a King que los propios milagros, insisto, de Santa María relacionados con los peregrinos y como la mediación de la Virgen con los peregrinos, porque la Virgen, junto con Santa María, con el propio Santiago, eran los dos grandes mediadores, intercesores de los peregrinos. Y llegamos ya a otro milagro que trata que volvemos a lo mismo, el milagro do Cebreiro, el milagro eucarístico do Cebreiro, que lo tenéis ahí. Pues ya veis que las fotos son de la Xacopedia. Como yo estoy detrás de eso, me permito con el lujo de copiarlas de la Xacopedia porque algún derecho tendré en ese sentido. Moral. Únicamente moral, pero para mí lo moral también es importante. Bien, pues... que decía, este milagro ella lo referencia, como siempre King puede divagar, puede decir esto o lo otro, como yo divago, pero siempre vuelve a las fuentes. Para ella las fuentes son sagradas y para mí, como periodista que soy, eso es admirable. Y en este caso, el milagro do Cebreiro lo saca de la crónica general de la Orden de San Benito. De ahí saca el milagro do Cebreiro, de ese ya lo conocéis, un milagro donde un campesino, un milagro medieval, donde un campesino un día de muchísima nevada sube hasta el Cebreiro para oír misa y el cura le dice, bueno, hombre, ¿por qué has hecho ese esfuerzo? Coño, quédate en casa como todos los demás, que no hace falta hacer tanto esfuerzo. Y entonces en ese momento el vino y el pan se transforman en la sangre y el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, el cura dice, uy, creo que me he equivocado. Y ese es el milagro y esa es la representación que ha permanecido y que se conserva todavía esa representación en o Cebreiro. Bien, pues King, insisto, sin vincularlo con la peregrinación, señala, cito una sola frase de este milagro, dice, mi buen amigo Ángel del Castillo, que Paula Pita lo mencionó ayer como uno de los que la documentan en Galicia sobre el tema, dice, mi buen amigo Ángel del Castillo afirma que el solitario pueblo esconde un santo grial, la mismísima copa que ni Montserrat ni San Juan de la Peña pueden mostrar. Aunque Valencia adora su cáliz, en todo caso, dice King, la del Cebreiro
es también una historia que merece ser contada. Y pasa a contar lo del campesino que os he contado ahora, que sube al cebreiro, oye misa y pasa lo que pasa. Bien. Vamos a entrar ya, voy a entrar ya en lo que tiene que ver, vamos a avanzar, en la parte de leyendas. Realmente solo hay una leyenda que destaque King en distintos momentos en la introducción del libro, al inicio del libro 1, donde le dedica un capítulo, y después va haciendo varias menciones a lo largo de su camino, donde se sitúan determinados episodios de la leyenda de la historia de Turpin, los va mencionando. De nuevo, porque como ella no ve peregrinos, tampoco lo relaciona con la peregrinación, pero sabemos, y ahora voy a hacer referencia a este tema, del impacto que todo lo relacionado con la historia de Turpin, con la leyenda del viaje de Carlomagno a España, por el norte de España, para librar el sepulcro del apóstol de manos sarracenas, pues todo eso King le impresiona, insisto, abre su obra con este tema y de alguna manera defiende un poco lo que ya había defendido, que lo cité antes, Bédier en sus leyendas épicas, en su obra, una obra excepcional, y ella un poco mantiene ese sentido de que las leyendas, la leyenda carolingia y el Camino de Santiago, y el Camino de Santiago y la leyenda carolingia están profundamente interrelacionadas y que la una benefició a la otra, en ese doble sentido que acabo de mencionar. Entonces, para ella es muy importante esta leyenda, que se extendió por toda Europa, como sabéis, a través del propio Códice Calistino, de la representación de la historia de Turpin, del libro cuarto, y en distintos momentos se va refiriendo a ella. Ella la recoge, de nuevo, no del Códice Calistino, directo, de la Catedral de Santiago, sino de los textos que va recopilando por ahí de Bédier y de otros, de Gastón París, por ejemplo, etc. Y es en Roncesvalles, aunque insisto, ella el recorrido que hace seguido lo inicia por Jaca, o lo inicia por el Camino Aragonés, cuando se refiere a Roncesvalles, vuelve a la leyenda de Carlomagno, vuelve a la supuesta batalla en Roncesvalles y vuelve a la supuesta muerte de Roldán también en Roncesvalles. Y entonces describe cómo aquí se conservaban distintas reliquias relacionadas con esa batalla y relacionadas sobre todo con Roldán, los cuernos, las mazas, la roca partida por Roldán con su espada. Todo eso lo describe, aunque yo de nuevo vuelvo a echar en falta que vincule eso con los peregrinos y como de nuevo eso impresionaba de manera excepcional a los peregrinos, aunque de alguna manera ya lo había resuelto al decirnos lo que os acabo de contar hace un momento, que Camino de Santiago y leyenda carolingia están absolutamente interrelacionados y que fueron los propios peregrinos que, yendo y viniendo a lo largo del camino por Europa, difundieron esta leyenda que evidentemente en la Edad Media tenía que impresionarlos muchísimo, ¿no? La roca partida con una espada, eso nos impresiona hoy, ¿no? Imaginaros en aquel tiempo, ¿no? Bueno, pues aquí os voy a leer un poco apoyando esto. Que King, de alguna manera, va en la línea de otros autores. Por ejemplo, Díaz y Díaz, el gran estudioso español y gallego del Códice Calistino, afirma que hubo pronto en Compostela, en relación con la leyenda carolingia, una preocupación y un afán por poner los orígenes jacobeos en sincronismo con Carlomagno. O sea que King, en este sentido, de alguna manera, va en una línea más o menos sólida de esa importancia que tuvo el texto del pseudo Turpin en el camino. Aquí Denis Pericormea, también la voy a leer con su permiso, señala, en un trabajo reciente, señala cientos de manuscritos, escribe Denis,
esparcidos por toda Europa, relataron como un hecho auténtico la expedición de Carlomagno que partió de Aquisgrán para liberar la tumba de Santiago del yugo de los infieles. Apunta también Denis, este relato fue integrado en Francia en el siglo XIII en las grandes crónicas de Francia, la historia oficial del reino. Y dice, no sería hasta a partir del siglo XVI cuando se expresaron dudas sobre su autenticidad. O sea que este relato realmente impresionó a King e impresionaba a los peregrinos que hicieron este camino. A lo largo del camino hay dos momentos, sobre todo dos momentos, donde la leyenda carolingia surge específicamente. Uno es en Nájera, con el enfrentamiento, entre el gigante Ferragut y Roldán, que está en ese maravilloso capital de Estella, también representado, aunque ahí son los dos iguales, más o menos de tamaño, ¿no? El gigante, claro, como no había espacio, se quedó un poco reducido. Pero bien, hace esta referencia en Nájera y después lo describe con un sentido un poco romántico que os voy a leer. Dice, estamos en Nájera, dice, refiriéndose a este enfrentamiento de Roldán y Ferragut, dice, también aquí el aire tranquilo es arrastrado con alarmas confusas de lucha y pelea, se espera y nubla con las figuras de ejércitos enfrentados que, como las mareas, retroceden y vuelven a regresar. Y advierte que no hay una sola palabra de historia en todo esto, evidentemente, pero ella sí le da el valor que tiene en relación con el camino. También en Sahagún nos relata de pasada y sin tampoco de nuevo, insisto una vez más, sin vincularlo con lo que impresionaba esto a los peregrinos, la famosa batalla que tenéis ahí, la famosa batalla entre Carlomagno y Aigolando, y la famosa leyenda que se incluye sobre cómo en una noche las lanzas de los guerreros, de los soldados del ejército, de unos cuantos soldados del ejército cristiano, se transformaron en lanzas florecidas, ¿no? Se transformaron de alguna manera anunciando que esos soldados iban a morir al día siguiente, pero que su muerte iba a dar frutos, su muerte iba a ser una muerte de alguna manera florida, una muerte florecida. Ahora, hace poco, se ha creado esta ruta, así me informaron, en Turismo de Sahagún, para recordar esta leyenda del pseudo-Turpin. Una leyenda que es la última que refiere Georgiana Goddard King, porque, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el mito de Lucerna Ventosa en la zona leonesa ya de Cacabelos, que es otra leyenda preciosa del Calistino, es como Carlomagno condena a sumergirse bajo las aguas a aquellos a esa ciudad que de alguna manera no está de acuerdo con él mismo. Pues toda esa parte no la trata. Quizá posiblemente porque no tuvo información al respecto, por lo que sea, simplemente pasa por Cacabelos y por esa parte y nada más. Bien, vamos ya con la parte de tradiciones. Y voy a intentar acabar en 10-12 minutos. Tradiciones... más o menos recoge las más importantes. La primera tradición, en el sentido que os leía antes, esa tradición relacionada con la presencia del rito en el camino, con ese doble sentido de simbólico y material. Bien, pues la primera a la que hace mención, pero sin hacer mención en relación con los peregrinos, es a la Cruz de Ferro, ¿no? En los Montes de León. Incluye, por ejemplo, esa foto que veis ahí de Rabanal, pero quizá hubiese sido mucho mejor que hubiese incluido la de Cruz de Ferro y tendríamos un testimonio precioso, aunque esa también es un excelente testimonio. Pero no lo hace porque se ve que no tiene la documentación necesaria.
y vais a ver cómo se refiere a la cruz de ferro. Os lo voy a leer para que veáis que por algún motivo ella no tuvo los mecanismos para relacionarla con el camino o incluso con los campesinos, con los segadores que pasaban por allí, también dejaban su piedrecita al ir hacia Castilla o al volver, en fin. Ella lo especifica así. Vamos a ver. Cruz de ferro. No llega a la cruz de ferro. Dice, forzando la vista, vimos allá donde las bruscas crestas descendían la delgada línea de la cruz de hierro, Iron Cross, como una estación de señales. Como una estación de señales. No la vincula con la peregrinación, ni llega hasta allí, llega hasta Rabanal y sigue en su... Seguramente pasó muy cerca o no la vio, de hecho... Simplemente la deja ahí. Se ve que el guía que llevaba, bueno, pues ahí hay una cruz, no sé qué, pero no la vinculan con el camino, con la fuerza simbólica que tuvo en el pasado y tiene hoy a Cruz de Ferro. Siguiente. La Puerta del Perdón, de Villafranca del Bierzo. Sí la menciona, sí la relaciona un poco con los peregrinos, como voy a leer ahora, pero tampoco la sensibiliza ni la admira demasiado. Os leo lo que dice ella. 3, 4, 2. Menciona, sabéis que la puerta, eso me imagino que no lo explico, pero lo explico brevemente por si acaso alguien no lo sabe. En la Puerta del Perdón de Villafranca, que veis ahí, es la lateral, en la Puerta del Perdón, en los años santos jubilares compostelanos, aquellos peregrinos o peregrinas enfermos que no pueden seguir camino por lo que sea o por otro motivo, ahí podían ganar el jubileo, pueden ganar el jubileo, porque sí, esta tradición sigue vigente. Entonces, era importantísimo, tenía una fuerza como hoy. Pues ahora en Villafranca, este pasado año jubilar, intentaron revitalizar esta tradición con diversas iniciativas. Bueno, les ha funcionado a medias, pero es una tradición importante. Y ella lo cuenta así, Kim dice, visita la iglesia de Santiago y dice que está abandonada y lúgubre, pero no sucia. Y aquí viene la cuestión para los que hacen el apartado de arquitectura y arte. Dice, atribuye su construcción sin más y sin fundamento, creo yo, no lo sé, a los peregrinos que allí celebraban romerías. Los peregrinos como tal no fundaron la iglesia de Santiago ni la construyeron, pero bueno, ella escribe esto. A los peregrinos que allí celebran romerías e incluso ganan jubileos, siendo testigo de todo ello la puerta abierta en el muro norte de la nave. Es todo cuanto cuenta de esta tradición. Vamos a lo siguiente. Nos situamos ya en Galicia. La primera tradición, la primera costumbre, el primer rito que menciona ya en Galicia es evidentemente el más significativo, el que ha pervivido hasta la actualidad, aunque hoy muchos peregrinos pasen por allí y ni se enteren, ¿no? Muchos peregrinos o peregrinos o lo que sea, que es el Monte del Gozo. El Monte del Gozo hablaba antes del milagro de los 30 peregrinos de Lorena en los puertos de Fife, en los Pirineos, y sabéis que el milagro, os lo resumo brevemente, imagino que el libro 4 del Códice Calistino, estos peregrinos de Lorena, caballeros, emprenden la peregrinación a Santiago y cuando van a emprender la peregrinación se les une uno más, digamos el díscolo, un peregrino que, bueno, a última hora, bueno, pues voy como me lleváis, bueno, pues vente, hombre, pues no tenía muy buena opinión de él. Y en los Pirineos se enferma uno de estos 30 peregrinos, se pone muy enfermo, tan enfermo que tienen que abandonarlo. Pero lo abandonan, pero este peregrino díscolo se queda con él.
El díscolo es el que se queda con él. Los otros siguen porque debían, aunque era la Edad Media, debían ir muy apurados y necesitaban volver pronto, llegar a Santiago y volver, entonces siguen. Y el peregrino allí, en los Pirineos, fallece y tienen suerte. Se les aparece Santiago por la noche y le dice al peregrino vivo, lógicamente, que ellos van a llegar a Santiago antes que los otros. Santiago, que por cierto, ¿dónde tengo esta imagen? Volvemos para atrás, ¿veis? Santiago, en su caballo, sube al peregrino muerto, que es el que va delante, y al peregrino vivo, que es el que va detrás. Hay una representación, creo que también es en Italia, que me encanta, porque es como en las películas de vaqueros, cuando el cazarrecompensas mata al que está, por el que paga la recompensa, y lo monta en el caballo así, en la parte delantera. Pues hay en Italia una representación preciosa, que no me dio tiempo a buscarla, porque la tengo, y es muy simpático, porque es como el cazarrecompensas que... Bien, pues aquí es una imagen preciosa. Santiago, en esa noche, traslada en su caballo por el cielo a estos dos peregrinos. ¿Sabéis dónde los deposita, no? En el Monte del Gozo, no en la ciudad, no en la catedral, no en esa catedral en construcción, no en la ciudad, en el Monte del Gozo. Esa era la fuerza simbólica del Monte del Gozo. Bien, pues King, a través de Manier, de un peregrino francés del siglo XVIII, que llega en 1726, Guillaume Manier, muy simpático, sus memorias su relato de la peregrinación es precioso, de los más bonitos que hay, de los más interesantes, de los más emocionantes. Él era un verdadero aventurero, un buscavidas, Manier. Bueno, pues Manier es uno de los peregrinos que relata su llegada al Monte del Gozo, y King sigue el relato de Manier. Y sabéis que Manier cuenta que, como fue el primero en llegar al Monte del Gozo, sus compañeros lo nombran rey de la peregrinación. No rey de España, ni de Galicia, ni de rey de la peregrinación. Bien, pues, que lo tengo por aquí. Bueno, no sé dónde puse yo el relato, sí. Lo tengo aquí, si no lo tengo, lo dejo. No, pues no lo traje. King nos cuenta la significación del Monte del Gozo a través de Manier. Y volvemos para adelante. Bien. Aquí tenéis esta representación que es muy bonita del Monte del Gozo en la Catedral de León. A mí me gusta mucho. Está toda la simbología de las piedras que King nos relata, pero que era la significación, que yo nunca podré entender cómo el milladoiro del Monte del Gozo no se ha recuperado. Se perdió posiblemente en el siglo XVIII, XIX, y no se ha recuperado, porque era una tradición preciosa que enlaza con la propia idea del viaje. Los montones de piedras no son propios del camino francés, no son propios de la peregrinación a Santiago, son propias de la propia historia de la humanidad. Hay montones de piedrecitas en los Andes, hay montones de piedrecitas en Asia, en distintos puntos de Asia, en el Himalaya, en fin. Es algo atávico, algo propio del ser humano, esta vinculación con el espacio que se transita a través de esa permanencia de la piedra, ¿no? Entonces, que en el Monte del Gozo ahora sea un lugar... En fin, yo es que tengo... Yo pienso distinto, no sé, pienso mal. No lo puedo entender, entonces, bueno, en fin. Vamos ya con la última tradición, y esto se lo debo a Patricia Fra, que ya ha traducido esta parte para el proyecto, la parte del Finisterrae, ¿no? Georgiana Goddard King, cuando llega a Santiago, que yo creo que no se emociona especialmente en Santiago, pero bueno, continúa a Pardón, a Noia, a Muxía y a Finisterre.
muy descreída, muy impresionada, pero al mismo tiempo muy descreída. No sé si me... Porque claro, ella que venía de Norteamérica, de una cultura distinta, estas tradiciones tan atávicas gallegas, a veces tan mezcladas con una religiosidad popular excesiva. Bueno, le impresionan, pero no la emocionan, no llegan a emocionarla. Y, por ejemplo, cuando va a Padrón, que dice que ella tiene que ir a Padrón como sea, y narra la traslatio, por el tema de la traslatio, de que allí llegó la barca del apóstol y tal, dice, yo tengo que ir a Padrón, y va a Padrón, y va a Muxía también, de nuevo, toda la cultura lítrica gallega relacionada con las piedras. Muxía también le impresiona, pero tampoco, en fin, tampoco le dice mucho más, ¿no? Y leo la traducción de Patricia, de lo que escribe Georgiana Godarkin, dice, refiriéndose a Pardón, dice, la piedra era, sabéis que allí supuestamente, al desembarcar el cuerpo del apóstol, lo depositaron sobre una piedra y quedó fijado su cuerpo en ella, ¿no? Esa piedra, y lo sabe muy bien Manolo Garrido, posteriormente, como los peregrinos, que tampoco lo cuenta aquí, tenían la costumbre de sacar pequeñas lascas de esa piedra en la que estuvo el cuerpo del apóstol, según la leyenda, pues en un momento dado los pardoneses la tiran al agua. Hay una zona en Pardón que se llama Abarca por esto, porque tiraron allí al agua y poco a poco el río Sar la fue cubriendo. La tiran al agua porque temían quedarse sin piedra, ¿no? Entonces lo que quedaba, que no habían arrancado alguna pequeña lasca como elemento ritual, pues lo tiran al agua y en fin. Bueno, pues esta piedra que hablo, la piedra era, dice King, la piedra era probablemente genuina, es decir, no había sido fabricada para coincidir con la leyenda, ya que probablemente era solo un ataúd de piedra ahuecado para adaptarse a la cabeza y a los hombros, como se construyó en la pared de la iglesia de Melliz. No sé por qué se refiere a esto, en fin. Se la mostraron a Eric Lasota, peregrino y caballero, en 1587 como la cama de Santiago, porque allí se había depositado su cuerpo. Hay otra leyenda, como explica aquí también, que dice que no es donde se depositó su cuerpo, sino la barca en la que vino, en fin. La cultura popular se va haciendo sus propios guisos. Se la mostraron, decía, a Eric Lasota en 1587 como la cama de Santiago. El peregrino curioso, que es uno de los relatos en los que se apoya ella, el peregrino curioso aparentemente vio otra igual en la barca, en la ría de Camarillas, de la que dice que había sido hundida de la misma manera y por la misma razón. Dice también que Santiago navegó por el mar en ella. Pues bueno, se refiere también a Muxía de pasada, también con un cierto grado de incomprensión, porque escribe esto sobre todo esto. Lo más curioso, sin embargo, es que todo esto es una patraña. Ese distanciamiento de King, que al mismo tiempo que le gusta y ama y desea conocer todas estas leyendas, tradiciones, también mantiene ese distanciamiento. Y ya en Fisterra, que tenéis ahí esa imagen del propio Ilson, en Fisterra, nos narra Fisterra a través de Sebastián Ilson, que fue un peregrino y caballero que viaja a Galicia, hacia el camino en 1446, y también es de los muchos que van a Finisterre, ¿no? A mí, cuando a veces intenta diferenciar Finisterre del camino, para mí, yo muchas veces me pregunto si el camino de Santiago existiría sin el mito de Fisterra, y si el mito del Finisterrae tendría la presencia que tiene hoy sin el camino, ¿no? Volvemos a lo que pasaba con la leyenda carolingia. Bien, pues King va a Fisterra también, como os decía, llega allí en un día de muchísima niebla, no ve nada, la pobre, pero basándose en el relato de Ilson y algún relato más que consultaría, sí nos describe Fisterra, sí nos describe esta cultura lítrica intensa de todo el Finisterrae galaico, pero no, de nuevo no nos describe su relación
con los peregrinos, de cómo esto de nuevo también impresionaba a los peregrinos. Escribe lo siguiente, y con esto ya voy a terminar. Sebastián Ilsung, textual, que había hecho el viaje en 1446, señala, textual ahora de Ilsung, dice King, el cabo de Finisterre tiene 2 millas de altura, está rodeado y batido por el mar. Allí están las huellas de nuestro Señor Santiago, aunque estas estaban las huellas de Santiago, las huellas de Jesús, de nuevo el rito, el tocar, esa relación con el espacio, esa relación trascendente con el espacio. Allí estaban las huellas de nuestro Señor Santiago y un pozo que hizo él mismo con sus propias manos. Hay además uno en la ladera por encima de Padrón y otro justo antes de llegar a Santiago, porque Ilsung también va a Padrón. También una especie de silla en la que se sentaron San Pedro y Santiago y San Juan. Siempre, de alguna manera, la cristianización, para los propios peregrinos incluidos, de estos espacios del fin del mundo. La cristianización, por eso a veces cuando se dice que ir a Finisterre es de paganos, no. La propia Iglesia se encargó en la Edad Media de cristianizar estos espacios. Y la propia Iglesia recomendaba muchas veces ir a Finisterrae, ir a Muxía, en fin, toda esta relación. Y lo cual no era fácil, además, porque Skim, que padece 1000 penalidades de transporte, no existía el AVE, como hoy, medio AVE que tenemos, ¿no? Tiene que realizar el transporte en diligencia, en burra, en fin, por los medios que había en aquel tiempo. Pero si algo le costó, si a algún lugar le costó llegar, fue al Finisterrae, justamente. Y con esto termino, escribe lo siguiente. Llega, como os decía antes, en un día de niebla y además llega después de muchas penalidades, que relata así. El cabo de Finisterre está a 2 días de viaje desde Santiago, a caballo, por el peor camino que recuerdo en mi vida. El peor camino que recuerdo en mi vida. Mi criado enfermó y tuve que dejarlo atrás. El segundo día me perdí por el camino y fui dando vueltas por la costa sin saber dónde estaba. Es el día que se encuentra con la niebla. Y en fin, si los peregrinos iban al Finisterrae, y quien también fue, pues a lo mejor eso de que os decía antes de esa relación Finisterrae, mito del fin del mundo, Vía Láctea, Camino de Santiago, pues están Carlomagno también, ¿no? A Carlomagno se le aparece el apóstol, como sabéis, y le dice que siga ese reguero de estrellas, ese camino en el firmamento. Y King, nuestra querida King, de alguna manera también, al final del viaje yo lo que me quedo es que King queda muy impresionada de su experiencia, que de alguna manera es muy intensa, porque aquí no está todo, lógicamente. Yo me he referido solo a esa relación de tradiciones con los peregrinos y cómo lo enfoca King, pero King, el relato que hace del Finisterrae es impresionante. Y cómo lo relaciona un poco con las culturas atlánticas y quedó profundamente impresionada, y eso lo relaciona también con el camino. Esta es un poco la conclusión con la que yo me he quedado. Vosotros, cuando esté traducido, si manejáis muy bien el inglés y el lenguaje de King, que no es fácil, pues podéis leerlo en inglés, pero a ver si también os quedáis con esta impresión que me he quedado yo, y hasta la próxima. Con la foto de King no he sido original, ya veis. Muchas gracias, Manuel. Turno para preguntas. ¿Dudas? Y perdón que ando un poco tomado me cuesta hablar a veces. Yo tengo una pregunta, porque me parece, bueno, aparte que creo que escuchando a Manuel apetece leer el libro segundo del Calixtino, que todo el mundo se lee el quinto. Sí. Y el segundo es maravilloso y muy problemático, y fue muy problemático, y es interesante para mí que a Georgiana King también le resultase problemáticas algunas de estas tradiciones. Cuando se pueda acceder con más facilidad a partir de la traducción a la obra de King,
podréis ver que es muy moderna en muchas cuestiones, ya se han contado aquí, tanto el profesor Green y la profesora Pita han contado aquí muchas de esas modernidades en su enfoque. Es muy moderna en su enfoque de los trazados. Es una cosa increíble, que es más moderna que muchas de las personas que han estudiado los trazados en los 100 años posteriores. Pero quería preguntarte, ¿cómo ves que ella une esa parte material o inmaterial que hablabas al principio? Porque es una parte muy interesante que a día de hoy está, no sé si decir en retroceso, pero sí que es una parte del Camino de Santiago que se ha perdido en buena medida. Es decir, muchas de las tradiciones, como se consideran tradiciones, no se consideran tantas veces parte del camino y por tanto, algo a proteger como parte del camino. Hombre, vamos a ver, yo insisto, la opinión definitiva o la valoración definitiva la tendré cuando esté traducido todo el libro a través de ese sacrificio que está haciendo Patricia Fra, ¿no? Traducen, porque el lenguaje de King es complejo, ¿verdad? Es muy farragoso. Farragoso por momentos. Es muy literario. Muy literario. Es paradójico, ¿no? Porque al mismo tiempo que está muy documentado, ella no arriesga nada que no esté documentado, al mismo tiempo nos va contando sus experiencias de la peregrinación, nos va contando mil cosas, sus propias elucubraciones, en fin, es complejísimo. Entonces, en este sentido, a lo mejor parte de esa complejidad, digo yo, no lo sé, tiene que ver con ese hecho de la búsqueda de lo inmaterial en ese espacio material por el que está transitando. Y como lo está escribiendo a principios del siglo XX, sin la documentación que, insisto, tenemos nosotros, sin la visión del peregrino que se lanza al camino que tenemos nosotros, ella, yo creo, que yo sepa, ahí os he puesto antes unos peregrinos, pero ella yo creo que no se refiere a ningún peregrino en el camino, bueno, en Santiago al llegar. Entonces, desde ese punto de vista, aúna esos dos mundos como puede, y de alguna manera lo aúna a través de lo literario, de lo creativo, de la otra parte que está al margen de la parte documental, y los mezcla ambos mundos, a veces en exceso, y yo la acepto y la respeto, y a mí, insisto, a mí King me gusta con sus defectos, y más me va a gustar cuando lea el libro, pero esa es un poco la realidad, y hay cosas que se le escapan. Por ejemplo, no lo comenté, pero, por ejemplo, en esta paradoja que es King constantemente, en ese buscar en lo material, lo inmaterial a través de esta carga literaria, o pseudoliteraria a veces, hay por ejemplo, se olvida, por ejemplo, de que está en el libro, no en el libro de los 22 milagros, no en el libro segundo del Códice, se olvida, por ejemplo, del milagro de los panes en Arzúa, que es un milagro muy bonito, que está también lo encontramos también en el camino que viene desde el sur, en la zona de los Falifos, en torno al lago de Sanabria también se da este milagro de los panes, que sabéis que es en fin, el milagro de los panes lo cuento rápidamente, que es uno de los... No está en los 22, está en los milagros, en los 5 o 6 milagros a mayores que aparecen después. Se le pasa un peregrino, una señora está cociendo pan, pasa un peregrino y le pide un trozo de pan, ¿no? Cuando acabe de cocer, que está a punto. Yo, que soy de aldea, veía como mis abuelos cocían el pan y cómo había que esperar a que saliese el bollo y todo eso, y ansia, bueno, pues le pide un poco de pan y dice que no se lo da. Entonces el peregrino se va y la señora, cuando vuelve al horno, el pan se ha transformado en piedras. Entonces corre detrás del peregrino, ya no lo encuentra. Posiblemente es una representación de Cristo del apóstol Santiago, ¿no? Que es lo que pasa en la zona de Sanabria. Al peregrino que no le da el pan, las señoras de Sanabria, era un peregrino, pero era Cristo, ¿no? Bien, pues aquí, bueno, pues toda esta simbología a King se le escapa, pero al mismo tiempo, y insisto por última vez, lo inmaterial, esa relación simbólica con la peregrinación y lo que significa de trascendente, está a través de esa creación literaria que también hace ella, en paralelo a la creación documental, a dejarnos por escrito la arquitectura, el arte del camino, está presente, en mi opinión, en ese sentido. Ya me callo. ¿Tenemos por ahí alguna pregunta? Mira, Manolo, mi pregunta venía también muy relacionada
por ese lado. El tema es que tu presentación, yo creo, no sé si a todos, pero a mí me dejó como esos postres que te dan ese subidón de azúcar que no se te llega a aclarar la cabeza de toda la información que nos diste. Pero más allá de lo que puedas leer de Shishiki o la traducción, es esa beta que dejaste ver de que la presentaras un poquito más clara de cómo fue que dijiste, la transferencia de lo material y lo inmaterial en un camino que en el códice se presenta desde el alma hacia el cuerpo, ¿verdad? ¿Fue algo así que dijiste? Alma y cuerpo, sí, sí, el camino es El alma y cuerpo. códice está escrito en un código, valga la redundancia, de alma a cuerpo. En gran medida. Vamos a ver, es que esta es la vieja... Es lo que pasa actualmente, que cuando en este proceso de turistificación que está sufriendo el camino, nos estamos quedando un poco en el cuerpo, ¿no? Y dejando un poco pero es que el camino históricamente es ambas cosas. Y yo añadiría en su tiempo, hoy no tanto, aunque sigue teniendo un valor, era el valor del sacrificio, de la expiación a lo largo del camino. Era un espacio de expiación. Aunque el Camino de Santiago era muchísimas cosas, también era eso, tenía ese valor. Por eso hay que hacerse la pregunta, vamos a ver, ¿por qué venían de toda Europa, del norte, de Islandia? ¿Sabéis que venían peregrinos de Islandia? ¿Por qué venían hasta este extremo del mundo? Pues ahí entramos en un mundo complejísimo que nadie puede resolver, afortunadamente. A mí una de las cosas que más me gusta del Camino de Santiago es que me genera infinita más preguntas que respuestas. Yo no quiero ninguna respuesta. Yo quiero que me siga haciendo preguntas hasta el día que me muera. Y el día que me muera, a ver si lo puedo hacer a través de la Vía Láctea. Esa es la cuestión. Yo, sinceramente, podréis no creerme, pero yo prefiero las preguntas que las respuestas. Sí, me quedo y un poco el camino es eso, porque claro, si nos preguntamos por qué venían peregrinos de toda Europa, hay relatos de peregrinos polacos, franceses, alemanes, ahí están, o sea, no es un invento. Iban a Finisterrae, hay varios relatos que incluyen viaje de fulanito de tal, desde no sé dónde, desde Bolonia, a Galicia y al Finisterrae. Y al Finisterrae, a Santiago de Compostela, Galicia y Finisterrae. O sea, eso estaba presente. Era esa vinculación del hombre con la búsqueda final, con la búsqueda última a través del viaje. Para mí, nada lo representa mejor que el propio Camino de Santiago, sea o no un viaje de este a oeste. No, el viaje de las almas está ahí también. Es un pisto, como decía yo antes, en el que están metidos muchos ingredientes y que una vez que el guiso está realizado, es muy difícil diferenciar unos de otros. Y entonces es cuando surgen las preguntas. ¿Y esto que me estoy comiendo, esto qué es? ¿Nabo o berza o qué coño es esto? No, pues el guiso está realizado. Los ingredientes están mezclados, muchos ingredientes, y eso es el Camino de Santiago. Y ahí está lo material y lo inmaterial, que cada uno lo interprete como sea posible. Es un poco de aquello, tanto sé que no sé nada. Cuanto más profundizas en el camino, desde el ámbito del estudio, de la investigación, o incluso desde el propio ámbito del peregrino, yo tengo muchos amigos peregrinos, que cuando la pregunta famosa de ¿por qué haces el camino? Cada vez lo sé menos. Pues bueno, efectivamente, pero esa es la cuestión. Y un poco King sí percibe eso. Lo percibe, como decía antes, al principio, sin completar la obra, porque ella no puede completar la obra, porque ella no se está introduciendo a la obra. No la puede completar. Pero sí, por eso digo yo que estoy deseando leer la traducción final para ver con qué impresión me quedo. Y yo creo que me voy a quedar con esta impresión de que aquí, de alguna manera, la desborda la intensidad material e inmaterial del camino, y con las herramientas que tiene en aquel momento y con los inconvenientes de que tiene que viajar, que tiene que moverse, que tiene que buscarse un guía, que tiene que todo eso, con esas 1000 complejidades, para mí
el resultado final es de un enorme mérito. Es de un enorme mérito y sí nos deja sí nos da una visión de lo que es el camino sin dárnosla. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Tenemos un par de preguntas por aquí adelante. Bueno, ha sido una delicia oírte, Manuel. Siempre cuentas algo interesante, pero tengo una duda tonta. Vamos a ver, en los 22 milagros, muchos de ellos comienzan en un sitio y terminan en otro, el de los del Caballero. Comienza en el puerto de Cice y te acaba en el Monte del Gozo, pero otros muchos que están en el Marino, que no sé qué, no sé cuántos, y terminan en Santiago. ¿Dónde tenemos que escribir el milagro? ¿Dónde comienza o dónde termina? Lo ponemos todos aquí, porque entonces gana Santiago, de la catedral sobre todo, gana de goleada. O sea, 5, 6 o 7 de los 22, no sé cuántos, terminan siempre rematando el milagro allí. Sí, pues podría mirar aquí, pero bueno, sí, vamos. Los milagros como tal están relacionados con el camino. Lo que les da sentido es el camino. Si no hay camino, aunque sean en Santiago, no hay milagro. Es un poco así, ¿no? Santa Brígida, cuando llega en el siglo XIV, Santa Brígida de Suecia, sufre todo tipo de transformaciones espirituales, mentales en Santiago, pero es al final del camino, es cuando ha realizado el camino. Entonces, para mí es igual y leyendo los milagros se ve la relevancia que tiene el camino. La parte de expiación, de búsqueda, la haces en el camino. Santiago es la meta, es, digamos, los últimos pasos. Todo lo demás está antes, si no, no tendría sentido la fuerza sobre el espacio que tiene el Camino de Santiago, el Camino francés sobre todo. En Roma, por mucho que fuesen peregrinos, no ha quedado, yo siempre lo digo, no ha quedado marcado con esa intensidad y esa fuerza y esa carga de todo tipo. No, esa es la realidad. Entonces, los milagros transcurran donde transcurren, ya digo, aquí hay 1, 2, 3, 4 que están perfectamente identificados en el Camino francés, pero otros no tanto. Los milagros también, esos 22 milagros también tienen mucho de política, ¿no? Porque están situados en distintos sitios para que se vea que el peregrino puede venir desde cualquier parte de Europa, que va a tener la posibilidad de, si tiene algún problema, que tenga un milagro que lo salve. Entonces un poco se da eso, a veces están muy identificados con el espacio y a veces no, pero siempre lo que transita, lo que sobrevuela sobre ellos es la idea de camino, de un camino a realizar, en mi opinión. Insisto, no soy historiador, ¿eh? Ahí, añadiendo una cosa al respecto, antes comentaba que habría que leer mucho más el libro segundo, porque el quinto le quita todo el protagonismo casi siempre, y el Calixtino no es solo el libro quinto, sino que cada uno tiene su misión. Y es muy interesante que, aparte lo acaba de decir ahora Manolo, no solo los milagros del libro segundo generan esa topografía propia, que es una topografía que hay que reconstruir, que no existía, y que además es una herramienta política, como también has dicho, sino que además no se entiende del todo la espiritualidad medieval de los peregrinos si no se leen esos milagros, que luego, a la luz de otras espiritualidades, ayer nos explicaban cómo King tenía una gran preferencia por los místicos y las místicas. No es esa espiritualidad la que se lee en los milagros del Calixtino, es una espiritualidad mucho más finalista, como el milagro que nos ha contado Manolo, ¿no? De te doy si me das, ¿no? Es un poco esa especie de intercambio que a los ojos de una persona creyente desde el siglo XVII en adelante choca mucho, y de hecho el libro segundo del Calixtino chocó mucho durante mucho tiempo, muchos siglos, precisamente por eso, porque representa la espiritualidad finalista, si se quiere decir, de la Edad Media, que es lo que probablemente a ella también le choca, ¿no? Sí. Bueno, antes de nada, enhorabuena por la charla, que bueno, gracias. Siempre es interesantísima, siempre nos aportas un montón de ideas y bueno, una visión complementaria, ¿no? Lo que estamos viendo de la figura de King, ¿no? Vamos cada uno aportando nuestro granito de arena aquí para intentar entender a esta mujer que, comparto contigo, era fascinante. Y yo la sensación que tengo, y también estoy ahí contigo, igual me tengo que desdecirme en el momento en que tengamos la traducción, ¿no? Que arrojará mucha luz sobre lo que estamos haciendo. Mi impresión es que ella descubre el camino conforme hace el camino. Sí.
O sea, ella se lanza a una cosa y lo reconoce, dice, yo voy a hacer esto sobre arquitectura y va descubriendo el camino. Entonces, muchos de estos milagros, ritos y demás los documenta a posteriori. Sí. O sea, los anota y depende un poco, yo creo que de la información que... Sí, sí, claro, por supuesto. Es la que abre camino, entonces... Y después hay que tener en cuenta, sobre todo lo que comentabas, que ella no entiende, no le llegan estos ritos. Ella era protestante. Claro. Ella era protestante, su mentalidad religiosa es totalmente distinta. Por eso. Su interés es intelectual en toda la parte religiosa. Y yo decía, sigue las misas, sí, porque las conocía, le interesa como cultura. Sí, sí. La sigue por respeto. Ella era muy respetuosa, y lo comentaba una de sus alumnas, hacia el pensamiento de los demás, ¿no? Pero es que no conecta con eso. Sin embargo, ¿por qué le atrae Finisterre? Finisterre es un sitio con un poder telúrico brutal. Claro. Y allí ella es muy sensible a eso. Y lo va diciendo, ¿no? Y describe lo que hablábamos del paisaje, lo que explicaba George Divina. Yo creo que es un poco desde esa perspectiva que podemos entender por qué unas cosas sí, por qué el rito no, pero el lugar sí. Entonces, Genius Loci sí que de alguna manera le llega, pues, ya con el rito no conecta para nada. No, para nada. ¿Podrá hablar para acá? Así le escuchamos. Digo que no conecta con el rito. Ella es protestante, tiene una mentalidad protestante y todos esos ritos pues, más católicos, incluso para ellos supersticiosos, no le dicen nada. No le dicen absolutamente nada, pero que sí le llega el poder telúrico del espacio. Bien. Y por eso le gusta Finisterre, por eso conecta con Finisterre, porque eso sí que ella lo percibe. Sin embargo, lo que es el rito, llamémoslo parafernalia, no le dice nada. Lo ve con, religiosidad, pero con muchos matices la religiosidad. No le llega y no le llena. Entonces, bueno, pues, y como tal lo dice. No, esto, y de hecho usa una palabra dura que es patraña. Patraña es una palabra dura. Sí, patraña utiliza, sí. Según la traducción de Patricia, patraña. Sí, pero vamos. Todo esto es una patraña. Yo creo que va un poco por ahí. Y otra cosa, te he de pasar unas notas porque a ella le interesa el tema del grial y los griales españoles. Y tiene notas en Rimor sobre los griales españoles. Y tengo algunas fotos, te tengo que pasar esa documentación. Porque posiblemente no sea casualidad que mencione el milagro de 12 Hebreiro. Hombre, ya lo debió, de eso lo informa este castillo. Sí, pero es que además es algo que le llama la atención. Entonces ella se queda con la copla. Y menciona el grial de San Juan de la Peña, y habla desde Valencia, incluso en el propio libro del Camino. Entonces, ese sí que era un tema que a ella le interesa. Sí, no, claro que le interesa, por lo que apunta. Y hay una cuestión, yo es que insisto, ella todo este mundo le impresiona, pero claro, ella lo que decía, con distancia, y después también sucede que como no ve peregrinos tampoco los va reseñando, los va apuntando los que le parece, pero claro, con ese sin acabar de vincularlos con el camino, aunque están en el camino, ¿no? Esa es la impresión que yo saco, ¿no? Y lo de Finisterre, evidentemente, eso se ve clarísimo. Ella sobre todo su relato transita lo que decía antes, una carga literaria, una carga de creación propia, que de alguna manera es donde ella sí, ahí es donde ella nos trata de presentar ese otro camino que ella de alguna manera va descubriendo a medias, porque le falta la información, que ella consiguió documentarse con muchísimas dificultades, no tiene las ventajas que tenemos nosotros, entonces hace una labor inmensa, pero ella utiliza esa en mi opinión, carga literaria, que insisto, a veces puede ser excesiva o incluso farragosa, como decías tú, o cuesta interpretarla, para resolver ese otro apartado que es el sentido simbólico del camino como tal. Entonces, y es un poco lo culmina con ese capítulo dedicado al Finisterrae, donde ahí carga las tintas en todos los sentidos, ¿no?
Porque por Santiago, yo no he leído a fondo el apartado de Santiago, pero pasa un poco de largo, ¿no? No le fascina demasiado Santiago. Eso pasó con más peregrinos, ¿eh? Y entonces Santiago va, sí, bien, Santiago, una catedral, o sea, ¿qué tal? Parte arquitectónica de Santiago, de la catedral, y donde ¡bum!, pues se desata en la parte del Finisterrae. Hacemos entonces, bueno, no sé si hay alguna intervención más. Si no, vamos a pasar a la pausa. En la presentación de Manuel Rodríguez, para quien ya lo conocéis, ya lo sabéis de sobra, pero os anticipaba que no solo es un estudioso, sino también un sabio. Creo que lo ha demostrado sobradamente. Muchas gracias, Manuel. Hacemos la pausa y volvemos. Gracias.